Universidad del Desarrollo Profesional. Materia. Informática aplicada 1. Tema. Para sistematizar información, las gráficas puedes usar. Alumno. Andrés de Jesús Osuna Galaviz. Profesor. Rafael Antonio Rivera Cruz. Introducción. Microsoft Word le ayuda a crear excelentes documentos más rápida y fácilmente que nunca. Con una nueva interfaz de usuario orientada a los resultados, encontrará las herramientas que necesita. Con las nuevas herramientas de edición, diagramas y gráficos, conseguirá resultados visualmente efectivos sin necesidad de invertir demasiado tiempo en dar formato a los documentos. Índice. Obtener más información sobre los gráficos. Elementos de los gráficos. Modificar un gráfico básico según las necesidades. Agregar un formato atractivo a los gráficos. Volver a utilizar los gráficos mediante la creación de plantillas de gráficos. Paso 1. Crear un gráfico básico. Insertar un gráfico incrustándolo en el documento. Pegar un gráfico vinculado de Excel en el documento. Organizar los datos de la hoja de cálculo de Excel. Paso 2. Cambiar el diseño o el estilo de un gráfico. Aplicar un diseño de gráfico predefinido. Aplicar un estilo de gráfico predefinido. Cambiar manualmente el formato de elementos del gráfico. Paso 3. Agregar o quitar títulos o etiquetas de datos. Agregar un título al gráfico. Agregar títulos de eje. Agregar etiquetas de datos. Paso 4. Mostrar u ocultar una leyenda. Paso 5. Mostrar u ocultar los ejes del gráfico principal o líneas de cuadrícula. Paso 6. Mover un gráfico o cambiar su tamaño. Mover un gráfico. Cambiar el tamaño de un gráfico. Paso 7. Guardar un gráfico como plantilla. Agregar un gráfico al documento en Word. Presentar datos en un gráfico. Utilice las características de gráficos de Word 2007 y Excel 2007 para presentar los datos en un gráfico circular, de líneas o de barras, o en formato gráfico. Agregar un gráfico al documento. Agregue rápidamente un gráfico a su documento de Word 2013. Elija entre diferentes tipos de gráficos, incluyendo gráficos de columnas, circulares y otros. Obtener más información sobre los gráficos. Los gráficos se usan para presentar series de datos numéricos en formato gráfico y de ese modo facilitar la comprensión de grandes cantidades de datos y las relaciones entre diferentes series de datos. 1. Datos en la hoja de cálculo. 2. Gráfico creado con los datos de la hoja de cálculo. Excel ofrece muchos tipos de gráficos que le ayudarán a mostrar los datos de forma comprensible ante una audiencia. Cuando cree un gráfico o modifique uno existente, puede elegir entre distintos tipos de gráfico, por ejemplo, gráficos de columnas o circulares, y subtipos, por ejemplo, gráficos de columnas apiladas o gráficos circulares 3D. También puede crear un gráfico combinado al utilizar varios tipos de gráficos en uno solo. Ejemplo de gráfico combinado que usa un gráfico de columnas y uno de líneas. Para obtener más información acerca de los tipos de gráficos que puede seleccionar en Excel, vea tipos de gráficos disponibles. Elementos de los gráficos. Un gráfico consta de numerosos elementos. Algunos de ellos se presentan de forma predeterminada y otros se pueden agregar según las necesidades. Para cambiar la presentación de los elementos del gráfico puede moverlos a otras ubicaciones dentro del gráfico o cambiar su tamaño o su formato. También puede eliminar los elementos del gráfico que no desee mostrar. 1. El área del gráfico. 2. El área de trazado del gráfico. 3. Los puntos de datos de la serie de datos que se trazan en el gráfico. 4. Los ejes horizontales, categorías, y vertical, valores, en los que se trazan los datos del gráfico. 5. La leyenda del gráfico. 6. Un título de eje y de gráfico que puede agregar al gráfico. 7. Una etiqueta de datos que puede usar para identificar los detalles de un punto de datos de una serie de datos. Modificar un gráfico básico según las necesidades. Después de crear un gráfico, puede modificar cualquiera de sus elementos. Por ejemplo, puede cambiar la forma en que se presentan los ejes, agregar un título al gráfico, mover u ocultar la leyenda o presentar elementos de gráfico adicionales. Para modificar un gráfico, puede hacer lo siguiente. Cambiar la presentación de los ejes del gráfico. Puede especificar la escala de los ejes y ajustar el intervalo entre los valores o las categorías que se presentan. Para que el gráfico sea más fácil de leer, también puede agregar marcas de graduación a un eje y especificar con qué intervalo aparecerán. Agregar títulos y etiquetas de datos a un gráfico. Para que la información que aparece en el gráfico sea más clara, puede agregar un título de gráfico, títulos de eje y etiquetas de datos. Agregar una leyenda o una tabla de datos.
Puede mostrar u ocultar una leyenda, cambiar su ubicación o modificar las entradas de la leyenda. En algunos gráficos, también puede mostrar una tabla de datos que contenga las claves de leyenda y los valores representados en el gráfico. Aplicar opciones especiales en cada tipo de gráfico. Existen líneas especiales, líneas de máximos y mínimos, y líneas de tendencias, barras ascendentes y descendentes y barras de error, marcadores de datos y otras opciones para los diferentes tipos de gráficos. Aplicar estilos y diseños de gráfico predefinidos para crear gráficos de aspecto profesional en lugar de agregar o cambiar manualmente los elementos o el formato del gráfico, puede aplicar rápidamente un diseño y un estilo predefinidos. Word proporciona varios diseños y estilos predefinidos de gran utilidad. No obstante, puede adaptar un diseño o un estilo de acuerdo con sus necesidades. Para ello, cambie manualmente el diseño o el formato de los distintos elementos del gráfico, como el área del gráfico, el área de trazado, la serie de datos o la leyenda. Cuando se aplica un diseño de gráfico predefinido, un conjunto específico de elementos del gráfico, como los títulos, la leyenda, la tabla de datos o las etiquetas de datos, se distribuyen de una manera específica en el gráfico. Puede seleccionar entre diversos diseños para cada tipo de gráfico. Cuando se aplica un estilo de gráfico predefinido, el gráfico adopta el formato en función del tema del documento que ha aplicado, de modo que el gráfico coincida con los colores para temas, un grupo de colores, fuentes de tema, un grupo de fuentes del texto de encabezado y cuerpo, y efectos de tema, un grupo de efectos de línea y de relleno, de su organización o con los suyos propios. No puede crear diseños o estilos de gráfico propios, pero puede crear plantillas de gráfico que incluyan el diseño y el formato del gráfico que desee. Agregar un formato atractivo a los gráficos además de aplicar un estilo de gráfico predefinido, puede aplicar fácilmente formato a distintos elementos del gráfico, como los marcadores de datos, el área del gráfico, el área de trazado y los números y el texto de los títulos y etiquetas, para dotar al gráfico de un aspecto atractivo y personal. Puede aplicar estilos de forma y estilos de WordArt específicos, y también puede dar formato manualmente a las formas y al texto de los elementos. Para agregar formato, puede rellenar elementos del gráfico. Puede utilizar colores, texturas, imágenes y rellenos de degradado para enfatizar elementos específicos del gráfico. Cambiar el contorno de los elementos del gráfico. Puede usar colores, estilos de línea y grosores de línea para resaltar elementos del gráfico. Agregar efectos especiales a los elementos del gráfico. Puede aplicar efectos especiales, como sombras, reflejos, iluminado, bordes suaves, biselados y giros 3D a las formas de los elementos del gráfico, para pulir su aspecto. Dar formato al texto y a los números. Puede aplicar formato al texto y a los números de los títulos, etiquetas y cuadros de texto de un gráfico del mismo modo que en una hoja de cálculo. Para resaltar el texto y los números, puede incluso aplicar estilos de WordArt. Volver a utilizar los gráficos mediante la creación de plantillas de gráficos. Si desea volver a utilizar un gráfico que haya personalizado de acuerdo con sus necesidades, puede guardarlo como plantilla de gráfico, CRTX, en la carpeta de plantillas de gráficos. Cuando cree un gráfico, podrá aplicar esa plantilla como cualquier otro tipo de gráfico integrado. De hecho, estas plantillas son tipos de gráficos personalizados. También puede utilizarlas para cambiar el tipo de un gráfico existente. Si utiliza a menudo una plantilla de gráfico específica, puede guardarla como tipo de gráfico predeterminado. Paso 1. Crear un gráfico básico. Puede agregar un gráfico a su documento de Word de una de estas dos formas. Insertar un gráfico bien incrustándolo en el documento de Word, o pegar un gráfico de Excel en el documento de Word que esté vinculado a los datos de una hoja de cálculo Office Excel 2007. Las diferencias principales entre gráficos incrustados y gráficos vinculados son el lugar donde se almacenan los datos y cómo se actualizan los datos cuando ya están en el documento de Word. Nota. Algunos tipos de gráfico requieren una disposición de datos específica de la hoja de cálculo de Excel. Para obtener más información, ve a organizar los datos de la hoja de cálculo de Excel. Insertar un gráfico incrustándolo en el documento. Cuando incrusta un gráfico de Excel, la información del archivo de Word no cambia si se modifica el archivo de origen de Excel. Los objetos incrustados pasan a formar parte del archivo de Word y, una vez se han insertado, ya no forman parte del archivo de origen. Dado que toda la información está en un documento de Word, la incrustación es útil cuando no se desea que la información refleje los cambios del archivo de origen, o no se desea que los destinatarios del documento tengan que hacer nada para actualizar la información vinculada. 1. En su documento de Word, haga clic en Insertar gráfico. 2.
Seleccione el tipo de gráfico que quiera, como una columna o un gráfico circular, y haga clic en aceptar. Si no está seguro de qué quiere elegir, vaya pasando la lista todos los gráficos para ver una vista previa de cada tipo. 3. Introduzca sus datos en una hoja de cálculo que se abre automáticamente con el gráfico. El gráfico se actualizará para coincidir con los datos una vez que termine de escribir datos en una celda y se desplace a la siguiente. 1. En Word, haga clic donde desee insertar el gráfico. 2. En la pestaña Insertar, en el grupo Ilustraciones, haga clic en Gráfico. 3. En el cuadro de diálogo Insertar gráfico, haga clic en un gráfico y, a continuación, haga clic en Aceptar. 4. Introduzca sus datos en una hoja de cálculo que se abre automáticamente con el gráfico. El gráfico se actualizará para coincidir con los datos una vez que termine de escribir datos en una celda y se desplace a la siguiente. Conclusión. Este programa sirve mucho para toda clase de empresas que tengan contabilidad y administración. El curso de ATI es muy importante ya que nos enseña los diferentes tipos de programas para hacer trabajos y nos enseña cómo usarlo. Esta clase es muy importante ya que a la mayoría de los trabajos se utilizan este tipo de programas. A mí me sirvió mucho en este módulo ya que yo no tenía el manejo adecuado de estos programas y con esta clase me enseñé a utilizarlos con facilidad y a manejarlos más adecuadamente.